Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, sean bienvenidos una tarde más a esta congregación virtual que tenemos a través del Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad en el canal que le estudiamos la palabra de Dios y ya vamos por el capítulo número 10 del libro de Juan. En este capítulo 10 trata del buen pastor y sus ovejas. Vamos a darle la bienvenida a quien es el protagonista de nuestra vida, a quien es el protagonista de las enseñanzas y de nuestros estudios, y es a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios Padre que nos bendiga hoy con el nombre de Cristo a través de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición maravillosa de estar entregados, conectados contigo, Señor, a estudiar la palabra. Te pedimos que seas tú guiándonos a toda justicia y a toda verdad con tu palabra, Señor, aprender lo que tengamos que aprender hoy y que abones en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestros corazones todo lo que debemos aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias por este privilegio. Usa este vaso de barro, Señor, con las palabras llenas solamente de ti para traer, Señor, lucidez para mí y para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos de estar estudiando el capítulo secuencialmente y ya en la semana pasada que vimos el capítulo número 9 en este libro de Juan y vimos una parte donde los líderes de, de los fariseos expulsaron al hombre que recibió la sanidad de, de la vista, que había sido ciego desde nacimiento y recibió la sanidad de Jesús en los ojos, y al él defender y hablar de lo que entendía en ese momento, fueron expulsados por los líderes fariseos. Mientras los líderes religiosos pensaban que estaban haciendo, cuidando del rebaño de Dios y haciendo lo correcto, terminaron expulsando a este hombre y nos damos cuenta que este hombre insistía, yo era ciego y ahora yo veo, y como el testimonio que él estaba dando no coincidía con lo que estos líderes pensaban de Cristo, que ellos pensaban que él era un pecador, entonces simplemente lo expulsaron. Y aquí vemos realmente comienza esta diferencia y la necesidad que tiene Cristo de explicar inmediatamente lo que había ocurrido aquí. Comienza Cristo a hablar en este capítulo 10 entonces de redil, de pastor, de puerta, de ovejas, de ladrones, y, y que la voz de Dios es reconocido por sus ovejas. Me encanta esto, la manera en que empieza a interpretar Cristo esto y a explicarnos entonces esta otra parte tan importante para nuestro tiempo también. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 10 desde el verso 1 hasta el 20. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Aleluya. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor.
Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Palabra del Señor. Aquí vemos esta transición maravillosa, la explicación que nuestro Señor Jesucristo tiene que dar después de ver que en el capítulo anterior, en el 9, capítulo 9, en un momento cuando este hombre que había sido llamado por los fariseos para que le explicara realmente qué era lo que había pasado, porque él como ciego de nacimiento ahora tenía la oportunidad de ver, y él le dice, qué cosa tan extraña, le responde este hombre en el versículo 30 del capítulo 9, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si ese hombre viniera de parte, si ese hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y ellos se molestaron con esto que les estaba diciendo este hombre que había sido sanado por Cristo y le dice, tú naciste pecador hasta la médula, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Aquí vemos cómo los, los fariseos podían parecer que estaban encargados legítimamente de los rebaños de ese momento de Dios, porque eran quienes conocían la palabra, porque eran los que conocían los escritos que Moisés había dejado, eran los que estaban en el Sanedrín. Y cuando realmente se dan cuenta que él estaba defendiendo a Cristo y no compaginaba lo que él estaba diciendo con el pensamiento que ellos tenían, su propia decisión, entonces simplemente lo expulsaron. Pero Jesús está aquí enseñando otra cosa. Y entonces se hace necesario que Jesús hable aquí de quién es el buen pastor y quiénes son las ovejas y explicar en el capítulo 10 toda esta posición. No, Jesús lo que nos está diciendo es que no determinemos quién pertenece a Dios simplemente porque la posición de la persona que tiene esa persona, por la posición que puede estar ocupando, por cuánto conocimiento tiene esa persona sobre las escrituras o quizás por la autoridad que puede tener la persona, sino tener y tener una sensibilidad de darnos cuenta quién es con las características que él empieza a describir aquí. Una persona puede estar protegiendo una oveja y en realidad también intentando controlarla, porque eso es lo que estaba pasando con estos hombres que venían detrás de Cristo para preguntarle, pero con el convencimiento genuino, sin corazón enseñable, sino con el convencimiento genuino de que Cristo era un pecador. Y por eso Jesús le dice aquí, le dice exactamente, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y es un bandido. Aquí el Señor Jesús lo que le estaba diciendo, lo que le estaba hablando, era realmente de que a las ovejas que él tenía y las personas que vienen a poder hablar de en un momento de Cristo, nosotros podemos tener
muy claro quiénes son esas personas cuando Cristo las describe, cuando no entran por la puerta. Y Él empieza a hablar de quién es la puerta y empieza a explicar entonces un poco más profundo de qué se trata la puerta y de que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta de las ovejas y las ovejas reconocen la voz. Este hombre había reconocido la voz de Cristo. Este hombre había, aunque era ciego, la voz de Cristo la había reconocido. Y aunque quienes eran los que estaban dando la enseñanza y le estaban diciendo, no, este no es, él es un pecador y tú estás equivocado y no le creyeron a él y preguntaron a sus padres y también sus padres temieron y volvieron y le dijeron, no, pregúntale a él que él es mayor, ya él es mayor de edad, él puede responder perfectamente. Sin embargo, Cristo, después de haberlo, dice en el versículo, porque estos versículos, mira, la Biblia explica la Biblia, no tenemos que leer de manera separada, sino junta. El Señor Jesús lo consigue después y dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, inmediatamente a él lo echaron en el versículo 9:35. Encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Aquí el Señor lo busca. Aquí vemos que este capítulo 10 nos enseña el protagonismo no es del pastor humano, el protagonismo es de Cristo. Aquí el protagonista de todo en nuestra vida es Cristo. Cristo está estableciendo aquí que el verdadero pastor y cuál es su relación con las ovejas. Él lo está estableciendo. Los seres humanos que posteriormente reciben responsabilidades sobre predicar la palabra, jamás se convierten en dueños del rebaño. Jamás. Son simplemente mayordomos. Y esto lo explica muchísimo y extraordinariamente más adelante en el versículo, en el capítulo 21 del mismo libro de Juan, cuando el Señor se le aparece a 7 discípulos después de haber sido resucitado por el Espíritu Santo. En el versículo 15 de ese capítulo 21, después de eso nos ayuda a comprender un poco la responsabilidad porque dice que después de todo lo que Pedro ya había vivido con nuestro Señor Jesucristo, que ya lo había negado 3 veces, pero después el Señor los busca y se le aparece a estos hombres, dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos, a los otros discípulos? Y aquí vemos que él le responde, mira el orden. Jesús primero le pregunta, ¿me amas? Y cuando Pedro le dice, sí, Señor, le dice, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor Pedro, dice Pedro, tú sabes que te quiero. Y vuelve a preguntarle una tercera vez, porque ahí en esa le responde en la segunda, cuida de mis ovejas. Y después le dice, una tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le vuelve a preguntar y él le responde, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces cuánto yo te quiero, dice esta versión. Jesús le dice, entonces alimenta a mis ovejas. Miren el orden. Jesús le dice, lo primero que le pregunta a Pedro es si lo amaba. Después es que le dice, cuida lo que es mío. Pero primero la pregunta es si le ama. ¿Por qué? Porque solamente después de haber conocido al buen pastor, solamente después de haber conocido al dueño, al buen pastor como era, haber visto que Dios Padre, Él lo envió a la tierra, ver el amor y el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, por sus ovejas, ahí cobra totalmente un significado diferente las respuestas de Cristo, de Pedro a Cristo, porque antes le había dicho, sí, Señor, yo te amo y voy a ir contigo y nunca te voy a negar, pero hasta ahí.
Pedro no había visto el momento del sacrificio del buen pastor. Pero cuando él ve el sacrificio y hay un cambio total en la llenura del Espíritu Santo en Pedro y en sus apóstoles, que después comienza a vivir lo que dice Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y es maravilloso lo que vemos aquí porque Cristo ama a sus ovejas y Pedro podría comenzar entonces a entender realmente cuál era el significado de recibir aquella mayordomía que Dios le estaba dando en ese momento. Jesús le dice, ahora apacienta mis ovejas. No le dijo, son tus ovejas. No, le dijo, mis ovejas, mis corderos. Pedro recibe la responsabilidad, pero Cristo sigue conservando la propiedad de cada oveja. Pedro puede alimentar, Pedro puede cuidar, Pedro puede enseñar, puede servir y puede incluso señalar el camino de Cristo, pero no puede apropiarse de las ovejas porque no puede sustituir la voz del pastor. Esto es lo que nos está enseñando nuestro Señor en esta porción bíblica. No puede controlarlo como estaba ocurriendo con los fariseos, con las personas que estaban en esa época. Ellos estaban controlando el pensamiento de las personas que iban al Sanedrín a escuchar la palabra. Eso era lo que ellos querían hacer. Aquí nuestro Señor está realmente diciéndole, mira, si verdaderamente me ama, cuida de lo que me pertenece a mí. Y por eso el amor es indispensable para poder ejecutar las cosas, el llamado de Cristo, el amor tiene que ser indispensable. Ahora, Pedro había vivido con Cristo, había visto su paciencia, había visto la misericordia de Dios entregando a su Hijo, pero también había visto el perdón, había visto al buen pastor entregar literalmente su vida por las ovejas. Podía entender ahora este pasaje y había visto a Cristo resucitado, qué maravilla. Y ahora cuando Jesús le pregunta, ¿me ama? Se lo pregunta con un peso diferente, de otra manera. Y él lo podía entender de manera diferente. ¿Cómo nosotros podemos reconocer entonces al buen pastor? ¿Cómo? No porque nosotros nos denominemos pastor o porque veamos a alguien que se denomina pastor o porque conoce mucho la Biblia o por lo que esto, porque todo eso ya lo vimos en los fariseos en el capítulo 9. Juan estaba demostrando que todo eso lo tiene en el capítulo 9, los fariseos lo tenían. El verdadero criterio para la mayordomía era reproducir el carácter de Cristo en él. Eso era lo que tenía que ocurrir. Dirige continuamente las ovejas, ya no para sí, sino para Cristo. Y aquí el que está encargado de eso no quiere, le debe decir, aquel que esté encargado, cuando aquí quizás usted se da cuenta y dice, muchas personas pueden no ir a ninguna congregación, no se quieren ir a ninguna iglesia, no quieren ir a ningún lugar, porque sencillamente sienten de alguna u otra manera que los están manipulando, que les están pidiendo cosas, que les están hablando mentiras. Y ciertamente en esta época, como la había en esa época que Jesús destapó la olla para mostrar, ocurre también hoy. Eso no es exento de que siga ocurriendo. Ocurrió antes y ocurre ahora. Pero la gran diferencia está en cómo Cristo nos ha dado las herramientas para tener discernimiento y saber. Entonces, no quien está encargado de cuidar las ovejas de Cristo debería poder decir en su esencia, decirle, yo no quiero que dependas de mí. Yo quiero que tú dependas de Cristo. No debería decirte, bueno, escucha mi voz, sino escucha la voz del Señor y referirte a la Biblia. No entender y ser claro que no eres mío, eres de Cristo. No debería tener temor porque no va a venir conmigo, se va a ir a escuchar otro o está escuchando otra persona. Si realmente la persona
le ha enseñado el discernimiento a través de la palabra, no debe ser el protagonista de la vida de esa persona. La persona debe dirigirse a aprender a vivir sola como un hijo de Dios, porque el objetivo es que cada persona sea un hijo de Dios, no que sea un hijo espiritual de otra persona. Sí hay que reunirse, sí hay que saber en tener el apoyo del uno con el otro, eso es verdad, pero no la dependencia debe ser del uno con el otro, la dependencia debe ser de Cristo. Porque si usted teme o yo temo por lo que me pueda decir alguien que está aquí en la tierra y por encima de lo que me dice la palabra, de lo que me enseña la palabra y de mi relación con Dios, estoy mal. Estoy dependiendo mal, estoy fundamentando mis pies no sobre la roca, sino sobre la arena. Y por eso Cristo aquí nos está diciendo realmente en todo esto, ¿quién es Él? Los que oyeron a Jesús continúa, perdón, en el 5. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Cuando tú aprendes a conocer la voz de Dios, no te vas a equivocar. Cuando conoces el billete verdadero, difícilmente no te vas a dejar engañar por el billete falso, no lo vas a reconocer. Claro que empiezas a ver la diferencia. Y con la voz de Dios es igual. Es igual cuando tú tienes la certeza de tanto tener encuentros en oración, encuentros en la palabra, encuentros en pedirle, estar sometido en la palabra y pedirle a Dios que te dirija. Tú sabes cuando Dios te está hablando. Y eso es el umbral que todo cristiano que vive decirse cristiano debe saber tener con Dios. No esperar a que otro ore por mí, pastor, ore por mí, líder, ore por mí. No, ore usted con el Señor y aprenda a tener. Si usted todavía no tiene una relación, usted no sabe escuchar la voz de Dios, usted no sabe porque la mayoría de las veces cuando Dios nos habla para enseñarnos el camino y en muchas de esas para reprendernos, para decirnos por ahí no es. No siempre lo que nosotros, la gran mayoría de las veces, lo que desea nuestro corazón, en la gran mayoría de las veces, no es confirmado por el Señor en positivo. Es más bien enseñándonos que nuestro corazón siempre tiene otros deseos que son diferentes y por eso es que estamos ahí, por eso es que somos guiados por Él. Aquí nos dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir y todavía el Señor tomó el tiempo para explicarlo mejor. Entonces le dio la explicación y les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo soy la puerta de las ovejas. Y así Cristo lo dijo muchas veces, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo había dicho en los capítulos anteriores. Nadie va al Padre si no es por mí. Todos los que vinieron, ajá, entonces le dio la explicación, yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Mire esto, qué maravilloso. Yo soy la puerta. Este hombre que había recibido el milagro en la vista, aún siendo invidente de nacimiento, este hombre había sabido escuchar la voz de Dios y reconocerla. Reconocerla y mantenerse ahí firme diciendo, no. Y es más, les enseñó a ellos la verdad, le dijo, pero qué extraño es esto. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Y entonces le da dos enseñanzas. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Él estaba claro en la voz de Dios Todopoderoso, de que el que estaba ahí venía de Dios. Y aquí continúa diciendo, el Señor, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastores. Qué lindo, porque Cristo aquí llega y nos enseña que hay un conocimiento relacional, no es un conocimiento simplemente de Dios. Él utiliza como referencia su propia relación con el Padre, porque aquí empieza a hablar
ya ahora de por qué Él es la puerta. Empieza a hablar de que Él tiene una relación con el Padre. Pero antes de eso le dice, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas y el que trabaja a sueldo, sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo o que hay peligro. Y yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me reconocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así de maravilloso. Él está hablando de que Él conoce sus ovejas. Y era cierto, Él conoce sus ovejas porque Él estaba hablando aquí de esa relación. Cristo no puede reducirse a que nosotros nos identifiquemos y digamos como que yo sé quién es Jesús o solamente creo que Jesús existió o pensar y hablar de que yo conozco algunos versículos de la Biblia. La oveja progresivamente debe conocer a su pastor y el verdadero pastor es Cristo. Debe conocer su carácter, debe conocer su voz, debe conocer la voluntad de Dios, debe conocer lo que dice la palabra de Dios, debe conocer la fidelidad de Dios. Todos esos características, porque cuando va conociendo eso, termina conociendo lo que dice él. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. La oveja que reconoce la voz de Dios sabe que Cristo entregó su vida por sus pecados y de que Cristo es el único que lo puede llevar hasta la vida eterna. El conocimiento de Cristo hacia nosotros está unido a ese amor sacrificial que Dios hizo en la cruz, a ese amor verdadero. Este hombre, Cristo lo buscó porque cuando lo desecharon, lo sacaron, lo expulsaron, lo rechazaron, porque aquí dice, tú naciste pecador hasta la médula, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Miren lo que ocurrió. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó. Él fue hasta donde estaba el hombre, encontró al hombre. Él tomó el tiempo para irlo a buscar. Es decir, como este buen pastor, donde están las ovejas en ese redil, él llega. Y donde él llega a buscarlo, ahí mismo se supone que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Él le dijo a este hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Le preguntó. Quiero creer en él. Y él le dice, ya lo has visto y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, le dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le continúa enseñando cosas. Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Fíjense esa maravilla. El Señor necesitaba explicar en este capítulo 10 lo que había ocurrido en el capítulo 9 para que no se quedara solamente ahí, para que entendiéramos que esto sigue pasando, pasaba allí, sigue pasando y pasará hasta la venida de Cristo y poder abrir nuestros ojos y hacernos saber incluso que no solamente era ahí con los judíos, porque él continúa diciendo, además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Y esto es maravilloso porque cuando el Señor le dice, también los debo traer, ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Este versículo es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque se relaciona con lo que está en Isaías. Isaías 56:8 dice, escúcheme aquí, habla el Señor soberano y aquí Isaías 56:8. Déjeme buscarlo rápidamente porque se me perdió y yo le invito a que usted busque su Biblia, la tenga, se pasee en ella, anote las citas. 56:8. Dice, pues el Señor soberano que hace volver a los marginados de Israel dice, traeré a otros también, además de mi pueblo de Israel.
Aleluya. Y ahí entramos usted y yo. Ahí entramos nosotros. Desde antes el Señor tenía ya y nos había dejado saber que nos iba a llamar a las ovejas del otro redil que no estaba iniciado en el pueblo de Israel. Pero en Efesios también lo habla. Efesios capítulo 2, verso 13 al 18. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído en paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Maravillosa, maravillosa esta enseñanza. Esto Jesús nos está a nosotros construyendo un solo rebaño, no diferentes rebaños, sino un solo rebaño y un solo pastor, Cristo. No hay más. Eso significa que las ovejas le pertenecen a Cristo, sean del rebaño que sean. Así que Jesús dice, me encanta porque, ay, Dios mío, Él dice ahí, yo las tengo que traer. Ellas escucharán mi voz y haré un solo rebaño. Es Él el único que tiene que traer a las ovejas. Mira el corazón de pastor que tiene nuestro Señor. Hay ovejas que todavía deben escuchar. Por eso nosotros hoy anunciamos el Evangelio. Por eso es que nos llamaron a anunciar el Evangelio. Por eso es que tenemos esta tarea de dar la buena nueva, de evangelizar, de contar, de abrir la palabra y de enseñarle a usted a abrir la palabra. Por eso en este centro bíblico sentimos la carga y la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y usted puede escuchar la palabra los días domingo y puede revisar también los días martes, que tenemos constantemente enseñanzas sobre la oración, porque la relación con Dios no se hace solamente leyendo la palabra. La lectura usted escucha, lee la palabra de Dios, pero lo que usted necesita relacionarse, una relación que Él pueda tener una relación y ustedes tener una conversación con Dios, eso se da solamente en la oración. Y usted conoce el carácter de Dios por medio de la oración. Y hay oraciones que Dios escucha, pero hay oraciones que Dios no escucha. No toda oración es escuchada por Dios, porque Dios al corazón que es altivo no lo escucha, pero al corazón que es contrito y humillado, a ese Dios lo escucha. Y hay que tener mucho cuidado en saber cuándo Dios está escuchando mis oraciones y cuándo Dios no está escuchando mis oraciones. Así que es importante que usted aprenda a tener una relación con su pastor, el verdadero pastor, el pastor que es Cristo Jesús. Mira, nosotros podemos traerle a ustedes y le podemos señalar a Cristo, pero Cristo es el único que lo va a llamar, el único que va a tener con usted una relación. Nosotros solamente podemos predicar la palabra, anunciarla, darle testimonio de la vida que nosotros y de lo que la relación que nosotros tenemos con Cristo. Pero usted finalmente debe escuchar, como él dice, ser la oveja que escucha su voz. Nuestra voz no es la que debe importar, es la voz del Señor. Que estos mensajes que nosotros le traemos solamente sean para alentar que usted tenga una relación con Dios, que usted sepa qué es lo que Dios está diciendo aquí, pero el objetivo es que usted pueda tener una relación con Dios. Estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos bíblicos, apocalípticos, y el que no lo
no lo entienda así, no está leyendo la palabra, no está viendo las señales, no está haciendo caso a lo que ya Dios mismo ha hablado. Entonces, nosotros tenemos que anunciar el evangelio y usted necesita tener una relación con Dios. Aquí dice, porque nuestra única tarea es llevarles a ese lugar donde ustedes puedan reconocer al verdadero pastor. Dice, ¿por qué? En el 17 dice, ¿por qué lo ama el Padre? Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Él está hablando de por qué. Aquí comenzamos a entrar directamente en lo que es la cruz y la resurrección de Cristo. Jesús estaba anunciando anticipadamente lo que iba a ocurrir en ese momento, que él iba a entregar su vida, pero también la tomaría nuevamente. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. La cruz no tomó a Jesús por sorpresa. El Calvario no fue un accidente que lo ocurrió a Jesús. Cristo sabía exactamente hacia dónde caminaba y cuál era el propósito y que eso lo había ordenado el Padre. Dice en el 18, en el 19, al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Mira esto, wow. Mira esto, cómo son las cosas. Aquí se divide la opinión, que siempre la opinión tiende a ser dividida. Y lo que usted escucha hoy aquí puede ser que genere una opinión que se divida también. Pues algunas personas, no le doy importancia, mucho fanatismo, puede creer en muchas cosas, pero hoy día la tierra está temblando más que nunca. Llevamos más de 11 anoche contabilizados, hasta anoche, no sé las noticias ahora, porque estamos en tiempos de dolores de parto. Y como las contracciones de los dolores de parto, así mismo está ocurriendo en la tierra ahora. Y eso lo habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo habló ahora mismo? Cuando usted debe trabajar para reconocer la voz de Cristo. Y aquí mismo nuestro Señor, en este momento van más de 11 temblores superiores a 7 puntos en la escala de Richter. 11 temblores hasta ayer que me acosté a dormir, no sé, hoy no he visto noticias porque estaba dedicada a estudiar esta palabra y oración y tiempo de entrega para poder estar con ustedes. Pero se los digo, mis hermanos y aquellos que no son todavía mis hermanos en Cristo Jesús porque no tienen a nuestro Señor como su Padre y a Cristo como el Salvador, entonces no le puedo llamar hermano, porque hermano es el que ya se cree hijo de Dios y que ha creído en Cristo para que pueda llegar a la potestad. Cuando yo hago a mi Señor, entonces somos hermanos. Mientras tanto, el que no está ahí es una criatura creada por Dios. Y usted necesita en este tiempo más que nunca, cuando ve, hace 6 años el temor era la pandemia. Hace 6 años nos veíamos vulnerables ante la muerte, pero por algo que era pestes y también estaba escrito en la palabra. Hoy son terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo está escrito en la palabra. Y este es el tiempo en el que nosotros tenemos que ver que ese Dios verdadero está cumpliendo todo lo que está en la palabra. Y Él tiene misericordia y quiere que usted abra sus oídos a la voz, a la voz. Él dice, yo en Apocalipsis, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Y aquel que abra la puerta, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Imagínate esa maravillosa oportunidad que tenemos. Y yo lo invito a usted que al oír decir estas cosas, mire, la gente volvió a dividirse en cuanto a cómo opinaba sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían,
¿No suena como a alguien poseído por un demonio? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Yo le digo a usted, hoy, si usted está pensando, esos están fanáticos, están locos, están endemoniados, están, están perdidos, todo es Dios. Aquí no le abrieron los ojos a los ciegos, se está abriendo la tierra, se está abriendo la tierra. Entonces la pregunta es, ¿usted está como los que dicen, no suena como alguien que está poseído por un demonio? No suena como alguien fanático, no suena como alguien que está aterrorizado, suena como alguien que está leyendo la palabra y está viendo las señales, y yo también las estoy viendo, como que me hace sentido. Entonces, pensemos y estudiemos y apliquemos la inteligencia que Dios nos ha brindado en nuestra mente y la revelación de las escrituras para poder discernir y tomar decisiones sabias. Porque todo el tiempo nuestro Señor nos ha dado la oportunidad para hablar, para tomar decisiones. Y en todo segundo de mi vida tengo la oportunidad de tomar una decisión. ¿Esto me hace sentido o esto no me hace sentido? Estamos en tiempos de cumplimientos bíblicos, apocalípticos. No sabemos el día ni la hora. No sabemos siquiera en qué momento el juicio llegue a la ciudad en la que nos encontramos. Pero yo he tenido particularmente sueños de revelación de nuestro Señor y estoy clara en esos sueños de revelación que pasará por muchas partes, inclusive donde vivimos, en la ciudad donde se encuentra este centro bíblico, en la Florida. Estamos con advertencia de Dios y nosotros estamos atentos y temerosos solamente de Dios, pero sabemos que las ovejas que son de Cristo, escuchamos su voz y al escuchar su voz decimos amén y estamos protegidos como estamos siguiéndole a Él, siguiéndole a Él, protegidos porque nuestra protección no está, como se ve aquí, que el Señor no estaba protegido de una muerte. Ese era el propósito. El propósito de hoy en nuestra vida es predicar la verdad de la palabra de Dios y que usted pueda entender su posición y que lo necesita Él. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa, porque nada se trata en este capítulo de los pastores terrenales. Nada se trata del guía religioso. Nada se trata de su vida en su casa porque a alguien le cae mal en una congregación o porque yo me hablo solo con Cristo. Se trata de ese contraste en la pregunta final. Yo estoy reconociendo la voz del buen pastor que es Cristo y la sigo. Después de escuchar esas palabras que Dios me dice a mí de lo que está hablando, ¿hacia dónde se divide mi corazón? ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta. ¿Hacia lo que Cristo está hablando y es verdadero? ¿O hacia pensar que todavía me queda tiempo? Todo se trata de Cristo. Así que Cristo es la puerta, que le quede claro que Cristo es el buen pastor, que Cristo es el dueño de las ovejas. Cristo las conoce. Cristo las llama. Cristo camina delante de esas ovejas. Cristo reúne el rebaño. Mire todos esos puntos que fui anotando. Cristo entrega su vida por ese rebaño. Cristo vuelve a tomarla, la vida. Nosotros solamente podemos anunciar, allí está la puerta. Escuchen la voz de Dios. Conozcan la palabra, escudriñenla, revísenla. Sigan al pastor de las ovejas, al buen pastor, a Cristo.
porque quienes apacientan pueden acompañarlos, podemos enseñarles. Habrá hasta un tiempo en que podamos nosotros servirles y ayudarles de cierta manera a reconocer la voz de Dios, a que se dirijan correctamente a ellos. Pero solamente hay un buen pastor y es Jesucristo. No hay más. Así que la pregunta y la reflexión que usted debe tener hoy es, si Cristo realmente es ese buen pastor, ¿qué voz está gobernando hoy su vida? ¿A qué voz le está haciendo usted caso? ¿A la de Cristo o a la suya interna? Hoy sus decisiones, ¿es la suya más importante o la que Cristo ha puesto? Porque reconocer el buen pastor debe terminar produciendo una acción. Escucharlo, confiar en él, seguirlo. Eso es lo que él nos mostró aquí. Vamos a orar para que Dios les ayude a cada uno de ustedes a reconocer su voz. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por la palabra. Gracias por el entendimiento. Gracias por las nuevas oportunidades que tú nos das en esta época, Señor, que nos quedaron. Tu palabra es viva y eficaz. Y dice, así como la describe, es más cortante que un arma de doble filo, que entra y penetra hasta el fondo de nuestro ser y separa nuestra alma de nuestro espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra vaya genuinamente de ti para cada uno de los que vayan a escuchar esta palabra y que cada uno de ellos, Señor, pueda entender en un momento especial contigo lo que tú traes y que se revele la verdad en su mente, que se caigan las escamas de sus ojos, que se quite, Señor, toda venda en el nombre de Cristo Jesús, que pagó con un precio especial por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que ellos valoren el precio, que puedan reconocer tu posición, tu señorío, y que Cristo es el único para llegar, la verdad, la vida, el camino, la puerta, Señor, y que ellos puedan entregar su vida para que tú seas su Señor, el Señor que dirige su vida, y por tanto puedan tener la salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.